¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy vamos a conocer la historia de vida de un maestro sureño, Orlando Balbo, el Nano Balbo, que dio lugar a un libro escrito por Guillermo Sacomano. Es inusual realmente que la historia de un maestro llegue a la literatura, pero seguramente, como ustedes van a ver, hay muchas razones. Vamos al encuentro del escritor y del protagonista. Me había recibido maestro y pensé que nunca iba a ejercer la docencia. Después voy a entender que me toca el servicio militar. Yo tenía dificultad, intento estudiar, no puedo, hago una serie de intentos de estudio. Yo sabía que mi padre no me podía bancar la universidad. Tenía dos hermanas menores que mi padre todavía estaba alimentando. El campo era chico, un campo de pobres. Me toca el servicio militar. Y en el servicio militar conozco a Guillermo Sacomano, conozco en un castigo, nos castigaban mucho porque éramos medios rebeldes, conozco a Diego Frondizi, con el cual inicio una discusión de tipo política con Diego Frondizi que me asombra. Y termino dando clase en el cuartel del regimiento, donde en realidad eran unas escuelas anexas a las Fuerzas Armadas, que en 3 años terminaban la escuela primaria. Pero si el soldado no estaba uno. Pero ¿por qué iban tantos soldados? Había más de 200 alumnos. Los maestros no daban abasto. Iban escapando al rigor cuartelero. Entonces, yo voy a dar clase con Diego Frondizi como ayudante, que no era maestro, pero era mi ayudante. Y tratábamos de aprender de ellos como una manera de enseñarles. Esa va a ser mi primera experiencia docente. Pero no era un pibe de campo común, porque venía de una historia militante que era la historia de su padre, las ligas agrarias, esto que cuento en Un maestro en el libro. En aquel momento él es maestro de escuela en el regimiento. Por ese entonces los regimientos, los cuarteles tenían coles para aquellos pibes, para algún proceso de alfabetización. Pero En realidad con Danevares la contacto lo voy a tomar cuando durante el gobierno de Cámpora a mí me nombran coordinador provincial de la CREAR. La CREAR era una campaña educativa del adulto para la reconstrucción. Nosotros creíamos que había que reconstruir al país. Yo no acepto, porque el proyecto es bellísimo, pero yo no me siento capacitado. Entonces, los compañeros que me ofrecen el cargo me dicen, bueno, busca tu reemplazante, danos el nombre de quién puede ser. No lo encuentro. Digo, no acepto y no encuentro el nombre. Bueno, entonces vas y asumís mañana. Me nombraron. Empiezo a trabajar en la CREAR y ahí vuelve Freire, porque la CREAR se nutría mucho de Freire. Si bien no se podía decir mucho porque Freire era una mala palabra, había sido combatido en Brasil y en Chile con políticas de contrainsurgencia, pero nosotros no podíamos avanzar sin leer a Paulo Freire. Pero ahí es donde conozco a Danevares, porque cuando yo recorro la provincia, la campaña de alfabetización no se hacía en escuelas, sino que se hacía donde el adulto analfabeto jugaba de local. Entonces los centros funcionaban en aquellas instituciones donde los adultos se expresaran de alguna manera socialmente, comisiones vecinales, sindicatos, iglesias, y me encuentro con que en el interior de Neuquén la gente estaba contenida por curas muy progresistas, curas que adherían al Concilio de Medellín, curas que habían hecho una opción por los pobres en serio. Entonces no me queda otra, ¿qué hay que ver a Danevares? Vuelvo y le presento la CREAR a Danevares. Danevares me dice, la voy a leer, dame 3 días y te respondo. Y la va a apoyar. Y muchos curas van a trabajar en la CREAR. Ese fue mi primer contacto con Danevares. ¿Qué es para vos la militancia? Era una opción de vida en esos momentos. No se podía comprender, no se podía ser neutral. La neutralidad no existía. La neutralidad es ser cómplice con el poder.
y entonces la militancia era tratar de que nuestro pueblo trabajador pudiera estar mejor. Y dentro del peronismo nosotros decíamos que era un movimiento policlasista, pero que debía tener una conducción en manos de la clase trabajadora. Entonces el 24 de marzo de 76 me detienen. Al principio me confunden con otra persona, no estoy en mi casa, estoy en otra casa. Después me ubican, estoy 6 meses en Neuquén siendo interrogado, como interrogaba, a mí me detiene un grupo de civiles que dirige Guglielminetti, con un despliegue militar increíble, gente amurallada tras los árboles. Al principio digo, ¿todo esto para este Gil? Después me di cuenta que no, era para la población, porque de esa manera instalaban el terror. Era un mensaje. Era para... a una cuadra estaba la oficina de obras públicas y habían cortado el tránsito y estaban todos los empleados de obras públicas mirando. Yo estaba contra la pared y miraba. Digo, ¿cómo dejan que todos los empleados de obras públicas me vean? Sí, era destinado para ellos. Esa montatura, ese escenario, era para aterrorizar a los trabajadores. Yo estoy 6 meses en Neuquén, no soy interrogado en dependencias de la Policía Federal, que es una casa-habitación. O sea que hoy Sosa dice, el segundo jefe de la Federal, porque el jefe en ese momento murió, dice que era administrativo, que no sabía lo que pasaba. La misma excusa de Eichmann. No puede ignorarlo. Era una casa-habitación, ahí los gritos se escuchaban hasta los vecinos de los torturados. Y además la principal tortura es hacerte escuchar los gritos de otros. Me alojan en la cárcel de Neuquén y Guglielminetti me va a buscar y me lleva a la mañana temprano a la cárcel, a la Federal, y a la noche me vuelven a llevar a la cárcel. Después me interrogan 2 o 3 veces en la cárcel, hasta que a los 6 meses hay un traslado. Un grupo de 6 compañeros no vamos a ser trasladados. Ser una excepción era de terror. A todos se los llevan y nosotros quedamos ahí. A la mañana nos sacan y nos llevan a unas dependencias de la cárcel y ahí nos damos cuenta que están todos los otros compañeros. Había habido una contraorden y nos trasladan a Rawson. Rawson para mí fue una tranquilidad. Yo decía, Rawson es el freezer, es la heladera, pero de acá se sale. Acá está, no sabemos cuándo, pero acá salimos vivos. De los interrogatorios no sabemos. No sé si era cierto, pero esa idea me ayudó a sobrevivir. Los militares modifican el artículo 23 de la Constitución, por el cual yo estuve siempre a disposición del Poder Ejecutivo. Nunca firmé una declaración, nunca estuve ante un juez, nada. El artículo 23 dice que cuando hay estado de sitio, el Poder Ejecutivo puede detener gente, pero el detenido puede pedir salir del país. Y te tienen que dejar libre o dejarte salir del país. La principal ayuda es que el torturador encuentre cuál es el límite. La tortura está más allá del ser humano y encuentran ese límite. Lo que a mí me ayuda es que al principio me preguntan por cosas que no sé. No sé, yo en este momento pido porque me confunden, porque creen que tengo mayores responsabilidades, porque creen no sé qué. Yo pedí que pararan, me hacía cargo de la muerte de Mahatma Gandhi, Luther King, Kennedy, y a todos los había matado yo, si querían. Eso fue una cosa. Después cuando empiezan a preguntar, yo creo que el ser humano en esas situaciones límites resiste por uno. Lo primero que trata de preservar son sus afectos. A los compañeros que les encontraron límite y que cantaron, como dice el testamento, no cantaron sus afectos. La militancia a veces se olvidó de esto, de que la política son los afectos, porque el ser humano es un ser afectivo.
y no puede abstraerse el militante del afecto. Por otro lado, la sobrevivencia en la cárcel, la necesaria tortura, lo que más ayudó fue una solidaridad y una distinción de que ahí estábamos todos en la misma circunstancia, ahí cesaron todas las diferencias políticas. Me tocó compartir la cárcel con gente que estaba en la guerrilla, dirigentes sindicales, de cuadros medios, delegados. En general era gente joven y que tenía responsabilidades de nivel medio. Aparentemente la dictadura había tratado de quebrar las organizaciones populares por la mitad. Una gran solidaridad y una organización para tener la mente ocupada. Leíamos mucho. Cuando se dieron cuenta que la lectura era la contracara de la institución, porque leer un libro era no estar preso. El día que mientras yo leía un libro no estaba preso, nos retiraron todos los libros. Entonces vino la memoria en ayuda. Entonces nos juntábamos, el que había leído un libro lo comentaba, si era otro, hasta que resolvimos armar lo que se llamó la Universidad de la Memoria. Empezamos a estudiar con lo que cada uno se acordaba. Entonces empezamos con las primeras teorías de la formación de la vida sobre la Tierra. ¿Qué se acordaban los médicos? ¿Qué se acordaban los abogados? Había un muy buen nivel intelectual, eso favorecía. Había universitarios. Yo llegué hasta Jericó, en la primera ciudad. Bueno, ¿qué se acordaban los abogados? Y lo que no sabíamos, lo suponíamos. Y empezamos a plantear hipótesis de suposición. Ese estudio ayudó mucho. Entonces nos encerraban 17 horas por día en la celda. La celda era muy pequeña y entre la cama y la mesa, todo fijo a la pared, no tenía un espacio libre más grande que esta mesa. Y solo estábamos 7 juntos. Y en esos 7 había que comer, higienizarse, lavar ropa.